8:50, tiempo para el análisis con la tertulia que comienza ahora. Miguel Ángel López Morel, Belén Urrunzaga, Pedro Juan Martín, José Carlos Vicente. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por la visita. Estamos esperando a Pilar Fernández Montesinos, que está intentando aparcar por el entorno de la emisora, pero dice que Suerte, está Pilar. francamente complicado. Bueno, quedan 6 días para Nochebuena y 13 para Nochevieja, y quedan 4 días solo para el sorteo de la Lotería de Navidad, ¿eh? Esta semana estamos preguntando a los tertulianos cómo llevan estos días, si les incluso llega a estresar esta época prenavideña y navideña. No sé yo si a pocos días de Nochebuena están disfrutando o sobreviviendo a diciembre. Venga, ¿cómo llevan esta época? ¿Quién se lanza? Bueno, a mí me produce, yo como el Grinch, que todo el mundo conoce de hace muchísimos años, no me gustan estas fechas, me recorre una profunda melancolía y tristeza, porque bueno, desde hace unos años quizás será que ya me voy haciendo mayor, pero ves el rápido paso del tiempo, empiezan a llegar las sillas vacías, las ausencias, los padres se hacen más mayores, la casa se vacía más, al menos en mi caso, que no somos muchos de familia, y me produce un poco de ansiedad, quizá más en la semana y los días previos a Nochevieja, que yo es un día que llevo bastante mal, y luego Nochebuena, pues bueno, es un poco un trámite. Yo ahora soy un poco matriarca familiar en casa para temas de cocinas y de compras y turrones y este tipo de cosas, pero sinceramente intento beber buenos vinos y que esto pase rápido lo antes posible. Básicamente ese es mi titular. Bueno, yo querría mandar un mensaje ambivalente, muy positivo en el sentido de que estas fiestas llenas de celebraciones, todas las organizaciones del mundo mundial hacen sus encuentros. Hoy tenemos el de Onda Regional, felizmente. Ayer tuve otro. Ayer tuve uno muy simpático que organizaba el Centro Tecnológico de la Conserva de la Alimentación, que tengo la suerte de ser miembro del consejo de su revista. Y nos reunimos con gente del IMIT. Aprovecho para decir, si nos está escuchando a Fuensanta, que sus adláteres hablaron muy bien de ella, porque hay que decir las cosas buenas, como directora del patronato que apadrina al IMIP, y todos los que estuvieron ahí hablaron muy bien de ella, porque no está ahí con nosotros. Bueno, y la cuestión es que es bonito eso porque encuentras a muchos amigos en estos encuentros, y yo creo que la vida se construye de personas que se van yendo, desgraciadamente, como decía Belén, pero otras también que te encuentras, y hay gente estupenda por ahí. Aunque quiero decir que también en ese encuentro nuestros amigos del IMI insistieron mucho en que no nos pasemos en Navidades, que no hay que comer todo, que no hay que rellenar, no hay que vaciar los platos, que las mamás son y las abuelas son muy generosas y nos dan de todo, pero que no hay que tomarse todo y no hay que llegar a enero tomándose todos los restos de las Navidades, porque nuestra salud no da para tanto. Pero vamos, en definitiva nos dieron muy buenos consejos. José Carlos. Bien, yo sí, a mí siempre me han gustado las Navidades y me han gustado estas fiestas de fin de año y hasta Reyes, porque en España prolongamos hasta Reyes. Ahora cada vez, como hemos adoptado el comienzo temprano, pues resulta que posiblemente batamos récord de tiempo dedicado a la Navidad. Pero a mí me han gustado y me siguen gustando. No dejan de tener el halo melancólico y el halo de las ausencias, y eso pues claro que te duele especialmente. Y luego también pues esa visión de la Arcadia perdida, de la infancia, de la inocencia, que es cuando más se sienten estas fiestas, que es la ilusión de lo dulce, la ilusión de estar juntos, la ilusión de la decoración de la casa, muchas cosas de ese tipo que evidentemente pues las echas en falta, pero eso es el paso lógico de los años. Luego pues tienes otras cosas, como decía Miguel, que son pues esas reuniones y celebraciones con los amigos, con la gente, en las instituciones o en las organizaciones donde trabajas, donde has desarrollado tu labor. A mí me gusta la Navidad, no tengo por qué negarlo, y disfruto con ella. Y este año además estoy especialmente alejado de responsabilidades porque tengo obras en casa y por lo tanto estoy exento de cualquier... José Carlos. Obras en casa. ¿Cómo es el dicho ese que cuando la gente va hablando sola por la calle es que tiene obras en casa, no? Es algo así. Se lo he oído alguna vez a Miguel Masotti. Probablemente. Pedro Juan. Bueno, pues yo casi siempre, por no decir todas las Navidades, siempre un periodo en el que me acuerdo mucho de los demás, de los otros. No sé por qué, a cada uno tenemos nuestra realidad personal, con esas pérdidas, esa ausencia, pero la Navidad es un periodo en el que por naturaleza me
me es más fácil empatizar con los otros y además precisamente no con aquellos que están muy bien, sino con aquellos que lo están pasando peor en ese sentido. Este año, además, voy ya como muy concienciado porque me prometí hacer un reto de dar clases. Esta semana estoy dando clase en el programa Todos Somos Campus de la Universidad de Murcia, que es para alumnos discapacitados. Y la verdad es que me he acercado, para mí era un reto, y bueno, un reto que no sé cómo lo estoy sacando, lo mejor que puedo adelante, pero desde luego me ha hecho entrar rápidamente en un aspecto de esa visión, podríamos decir, más humanista de la humanidad, no tan mercantil. Y luego también es un periodo en el que, para mí, como es una época de cierre de ciclo y apertura de nuevo ciclo por la entrada del nuevo año, siempre un periodo que digo, ¿qué cosas he vivido este año que quisiera seguir guardando para el ciclo siguiente? ¿Qué cosas quiero que me acompañen en el ciclo siguiente? ¿Y qué cosas prefiero ya cerrar en este ciclo y no las quiero ver el año siguiente en mi vida, ¿no? Entonces siempre es un periodo de bastante introspección. Le damos los buenos días a Pilar Fernández Montesinos. Buenos ¿Qué tal? días. Dificultades para aparcar por el Muchas, entorno, ¿no? y un pato en mitad de la vía. Suele verlos por aquí, por este entorno. Que suelen cruzar por el Sí, paso de sí, sí, peatones, sí. ¿no? Hombre, claro. Sí, son muy civilizados. Estamos hablando de manera natural y espontánea sobre cómo llevan estos días prenavideños. ¿Cómo los llevas tú? Mucho preparativo. Mañana matamos un cerdo en mi casa y vamos a hacer un regreso al pasado. Qué maravilla. Con con sus salchichas y sus morcillas y sus Eso cosas. se convirtió en algo imposible, ¿eh? Se había jodido. Sí. Qué No, suerte la vuestra. pero muchísimo papeleo de veterinario, de todo. Un matarife Enhorabuena. que no podía venir el sábado porque tiene que matar no sé cuántos millones de corderos Ah, el bueno. sábado. Claro. O sea que... ¿Y les Claro, estresan estos días algo? Profundamente. Sí. Hombre, a ver, primero que no puedes hacer ningún plan improvisado, porque 500 millones de personas están en la calle, las reservas para comer o cenar llevan desde octubre con todo absolutamente lleno. No te hablo de centros comerciales o tiendas o lo que sea, por si vas a hacer algún regalo, o bueno, no hablemos de supermercados y cómo todo el mundo lo deja todo para el último momento en lo que se refiere a las compras para la cena o la comida de Navidad o la de Nochevieja, aunque ya la gente sale más a cenar. A mí me provoca... Bueno, intento encerrarme en casa, poner 2 tablones por dentro, con un martillo, darle fuerte y haberlo dejado todo previamente hecho. Me gusta ser un poco previsora en ese sentido. En la línea de lo que tú estás comentando, siempre cuando llegan estas fechas comentamos ahí ese chascarrillo que dice que celebramos más comidas de empresa, Bueno, ¿qué número de empresas hay? hombre, Es pero ya decir, no solo eso. Hay un problema aquí importante. O de repente Cuando- los amigos llega Navidad, vamos a quedar. Y dices, pero vamos a ver, No hay no año. hemos quedado en No hay todo el año. año y tenemos que hacerlo ahora. Que vienen lejos, ¿Por qué? los que vienen de lejos, Bueno, mujer. en ese caso te lo compro, pero hay otros que no. Sí, sí. Bueno, pero yo te animo a buscar cosas emotividad positivas de la de fiesta. A ver, mira, reencuentro. busco cosas muy positivas, como por ejemplo, antes de ayer, yo que soy así una señora mayor y ahora estoy por Dios. pasando una temporada cuidando a familia y estando un poco más desocupada, he ido a ver el Belén de las Claras, que le recomiendo a todo el mundo que vaya a verlo, que es una auténtica belleza. Ayer me di un paseo también por el Belén de la Pava. Por las mañanas, pasear por el mercadillo de Alfonso X es una auténtica maravilla. Entre semanas, señores. Ya lo de los fines de semana yo prefiero hibernar porque la cosa se pone un poco complicada en la calle, pero bueno, que es alegría, que es celebración y que Hoy- yo es que lo vivo a mi aire. Totalmente. Hoy, desde luego, dado los acontecimientos Lo de hoy que tenemos, es para olvidarse el coche. Es decir, Sí, yo creo que total. la conciencia ciudadana sería dejarnos el coche. Yo he empezado ya mal el día. O sea, partido de copa. Sí. Los premios de la opinión, nuestra fiesta de onda regional. Yo voy a un sarao a primera hora en Terra Natura a la hora de comer. No sé cuántas comidas y cenas que habrá hoy de empresas y de amigos invisibles y vete tú a saber Eso es qué. bonito. Socavón en la avenida Miguel Indurain Bueno, Ostras, Sí. No, eso fue el otro provoca día. un desplazamiento de los vehículos hacia otras avenidas. que ya se habían Hacia el desplazado con el centro, plan claro, de hace que movilidad. la gente en la Todo periferia, maravilloso. claro,
se llene de vehículos. Debe ser una avería bastante seria, importante en el colector, porque la resolución parece que se demora y fue una obra reciente, es decir, que fue algo que se había hecho muy recientemente y de repente lo que se había hecho se habría hecho mal. Se ha venido abajo. Y el boquete fue de dimensiones bastante importantes. Bueno, para cortar de lado la avenida, con lo cual parece que es el colector, uno de los colectores principales de aguas pluviales, me parece, supongo. Pero no pasa nada porque el lunes es el sorteo de la Lotería de Navidad y nos va a tocar a todos. No trabajo yo ese producto. Yo tampoco. Yo he delegado todo. ¿En serio? Gracias. No juego. Yo tampoco. Yo no compro nada. No juego, no me gusta. Yo delego en mi señora todo eso. Pero yo no compro nada. Bueno, pues no preocuparse porque en este caso José Carlos y yo, que compartimos números, qué bonito eres, Miguel, son los que vamos a invitaros a todos. Efectivamente. Porque es lo que corresponde. Si no nos llega ni para un piso, porque está la cosa. O sea que quienes no juegan ni siquiera por el yo lo tengo de fondo. compromiso, Nada. por ¿Qué compromiso? Compromiso es otra cosa. Nada, pero la lotería si acaso no. tampoco. Nada. A mí me ha tocado. O sea, por favor, objetivos realistas. Como bien sabéis, es el Día Internacional de la Salud en España. Efectivamente. Bueno, siempre nos quedará la salud. Claro. Yo me gusta tenerlo de fondo, sí es cierto. O sea, creo que ese soniquete... A mí lo que más me gusta del sorteo... Los personajes por la mañana... Son cuando tocan en algún pueblecito de estos pequeñitos y ve a todo el pueblo que va allí, a donde ha tocado el décimo. Es verdad, Eso es muy entrañable. Y la alegría de la peluquera o del carnicero... Yo se lo dejo a mis hermanos. Me voy a hacer rica, pero como el aceite, así por expansión. Sí, por expansión. Pero es cierto, había una queja generalizada, ha habido varias entrevistas que he visto al hilo de eso, que habida cuenta de la inflación galopante no, importante que se ha sufrido en los últimos años y que el tren no se ha tocado y que siguen cobrándose lo mismo, pues efectivamente ya no te da para comprarte ni medio piso, para un coche o algo más, y si acaso algún viajecito que están muy populares, pero y además encima el bocado que me metió en su día, creo que fue Montoro, que se llevó, que antes no se daba tan gordo, y en definitiva la cosa se ha muchísimo porque realmente antes suponía una cuestión importante. Ahí tendría que hacer una reconsideración importante, aunque fuera subiendo el precio del... Yo creo que lo importante también muchas veces de estos premios es el hecho de que al final, si te toca la alegría, el momento, que no hay que mirarlo en la dimensión económica del premio, sino el momento de alegría. Sí. A mí desde el punto de vista del marketing me gustó mucho el anuncio que sacaron, por siempre son anuncios dedicados a tocarte el lado del core y todo esto, pero en el que... también, Este también. Vale. Este también. En el que el padre se guarda el décimo, no lo cobra porque su mayor regalo es que ese día nació su hijo, ¿no? Estaba puesto el pues esas cosas yo creo que... Yo lo que creo es que el valor que tiene el sorteo es un valor de reflejar una tradición muy española, muy compartida en todas las zonas del territorio nacional, con independencia de otras cosas, y eso es quizá el rasgo más importante que yo le otorgo al sorteo de Navidad. Es la participación conjunta en una ilusión. Correcto. Que está expandida entre toda la ciudadanía. Sí. Y eso es lo que veo yo más importante. Pero también marca cómo hemos evolucionado, sobre todo en los niveles de confianza mutuo. Antes yo tenía un número y te decía la mitad para ti, la mitad para mí, y ya está, y lo compartíamos. Bueno, ahora no. Ante notario, foto, firmado por el lado, etcétera, etcétera. Y además, otro elemento es que han desaparecido las participaciones. Eso ya prácticamente... Hubo varios años muy problemáticos con eso. Acuérdate que más de uno que vendió más participaciones de la cuenta, a veces sin ni siquiera comprar el número. Sí. Y mejor si les tocara el gordo a José Carlos y a Pedro Juan, ¿qué harían? Yo viajar. Tengo además un viaje, si Dios quiere y este año salen las cosas bien, a Sri Lanka. Y bueno, si me toca el gordo, os invitaría a que me acompañarais. ¡Hombre, Pedro! ¡Qué maravilla! Hay que decir, Luis, que Pedro, que viaja bastante, José Carlos también lo hace y también trae presentes, pero Pedro cada vez que viaja trae algo. ¡Qué bien! Sí, en este caso, que ha venido de Italia... Para muestra... Sí, ha traído... Una estampita una estampita del Arcángel San Gabriel. ¡Qué bueno! Aquí San está. Miguel, perdón, San Miguel, perdón. San Miguel. Y luego una pulsera bendecida.
Porque dice que estoy en peligro. Eso se le ha traído expresamente a ella, ¿eh? Se le ha traído expresamente a ella. Esto me va a hacer que a mí me pasen un montón de cosas buenas esta Navidad, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad, Pedro? sobre todo que te tiene que proteger de todo lo que te pudiera venir que no fuera bueno. Es decir, son siempre motivos de este tipo de regalo. Uno lo que le desea es protección y, ¿cómo diría yo? Y que las cosas buenas que te tengan que llevar en la vida, que nadie te lo estropee. Eso es... Siempre hay algún cabrón que viene y lo fastidia todo, ¿eh? Eso también te lo digo, pero no pasa nada. El Grinch y el elfo. El Grinch y el elfo. Y José Carlos, ¿en qué Yo aprovecharía? haría exactamente muy parecido a lo que ha dicho Pedro. Yo, pues, viajar. Creo que afortunadamente lo podría destinar a viajar porque el resto de las necesidades vitales más o menos están cubiertas y entonces pues creo que lo destinaría a eso. Los jubilados es estáis que extraordinariamente con estas bien enormes posicionados pensiones. para poder, no por vuestra capacidad adquisitiva, que al final se puede viajar con el presupuesto Depende, que quieras. con low cost se puede Sí, viajar, sin ¿eh? duda, O sea, pero lo que tenéis, sois millonarios en eso tan extraordinario que es el tiempo. Sí. Y eso os envidiamos mucho. Pero hace unos años sí que fuera de temporada tenías cosas más baratas, sustancialmente más baratas. Ahora ya casi no, porque como el fenómeno se extiende, como hay mucha gente que puede viajar fuera de temporada también, que cubre, no te creas que bajan tanto los precios. Y la verdad es que yo en low cost no me veo debajo de una tienda de campaña. No. Allí viajando, No me veo ni yo, vamos. Oye, qué buen ratillo estamos echando. ¿Qué temas, aparte de los que estamos tratando, podemos tocar? Para empeorar la tertulia. Tenemos, por ejemplo, un estudio que se presentó ayer en la Universidad de Murcia sobre emprendimiento, ¿no? ¿Cuántas personas tienen intención de emprender en nuestra región? Sí. El 9,9% de la población son potenciales nuevos emprendedores. ¿Cómo nos resumes, Miguel Ángel, ese estudio que se presentó ayer? ¿Qué Vamos a ver. tiene? Voy a decir una cosa de mi cosecha y lo voy a aludir al informe de GEN que tan maravillosamente presentó Alicia, el equipo dirigido por Alicia Rubio, que es compañera catedrática en Economía de la Empresa y vicerrectora de la universidad. Vamos a ver, yo tengo el discurso de que la región de Murcia tiene muy buenos empresarios, muy buenos empresarios, pero son poquitos. Es decir, que a nosotros a veces se nos llena la boca con el discurso de que somos el culmen del emprendedurismo y tal, y efectivamente hay empresarios estupendos, pero muy pocos. Y de hecho el informe GEN en los últimos años confirma que estábamos por debajo de la media. La buena noticia del informe GEN de ayer es que estamos mejorando. Están mejorando las expectativas de los tres tipos de empresarios que se nombran en el informe, los que están empezando, los que llevan y los consolidados, los que están en mitad del camino, y las expectativas mejoran. Estamos acercándonos cada vez más rápido a la media nacional y mejorando nuestras cifras. Hay cosas que matizan, todavía las mujeres emprenden más cantidad, pero con más aversión al riesgo. Hay muchas noticias muy interesantes del informe que es muy interesante, estuvo la consejera, lo citó como algo importante. Pero me quedo con que estamos mejorando las cifras y que yo espero que suban porque necesitamos muchos empresarios y emprendedores en esta región. Yo sobre ese mismo informe, el informe GEM, llevamos trabajando en la universidad desde el 2015 un grupo interdisciplinar sobre el tema de la gestión del fracaso, porque el emprendimiento se ve muy amenazado con el tema de la gestión del fracaso. Sí, porque frena a lanzarse a crear su propio el miedo al negocio, fracasar, el miedo al fracaso, ¿verdad? frena el impulso vital. Entonces, hay que trabajar ese miedo y lo peor de todo, que no solo en la comunidad autónoma de Murcia, sino a nivel del panorama en España, a nivel europeo, hacemos un paralelismo con la sociedad estadounidense, por ejemplo, que tiene una cultura sobre el fracaso muy distinta a la nuestra. Vemos que el gran problema no está solo en ponerte a emprender, sino que en el momento que tienes una experiencia emprendedora de la cual has sacado un aprendizaje, pues yo se lo aconsejo mucho a mis alumnos, si la duda la tienes en ponerte a hacer otro máster o invertir ese dinero en poner un negocio en marcha, saca otro. Vale mucho más el ponerte en marcha, aprender de lo que has aprendido y luego más adelante en tu vida... Pero porque en Estados Unidos eso se fomenta. ¿no crees aquí, si fracasas... Claro, el te la pidan. estigma. ¿No creéis que el marco regulatorio no abunda en favorecer el emprendimiento? Sobre todo porque lo que tú acabas de decir, cuando se produce el fracaso, el marco regulatorio casi es una losa que cae sobre, correcto, sobre el emprendedor. Pero para eso, y te respondo con autoridad en este tema porque estamos trabajándolo mucho, aparece la ley de segunda oportunidad. La ley de segunda oportunidad va sobre todo a lo que es el deudor honrado,
que en un momento determinado se puede ver en una situación de que el negocio no ha ido adelante y puede aludir, precisamente, puede acudir a la ley de segunda oportunidad. Nosotros trabajamos en este sentido con abogados como es Rosa Viguera, especialista, y además que le ha ganado recientemente, incluso Hacienda, un tema tributario sobre un deudor honrado, y por ver. El tema está que lo que no podemos perder, que es la clave cultural. Si yo emprendo, a mí me gusta mucho utilizar el lema, unas veces se gana y otras se aprende. Si yo he puesto en marcha un negocio, no me ha ido bien y lo he tenido que cerrar, porque muchas veces por factores no internos, sino externos, el mercado cambia, pivota, se va hacia otros sectores, a lo mejor no he podido reaccionar a tiempo, no he tenido los recursos financieros para hacerlo. Y cuando yo he sacado ese aprendizaje, claro, salgo, y si socialmente no tengo la ayuda, la tendencia es me preparo unas posiciones o voy a ser trabajador por cuenta ajena. Y todo ese know-how que ha adquirido lo perdemos. Otras culturas eso lo fomenta. Y de hecho, un emprendedor, cuando hablamos de empresas de éxito, son empresas que venían fracasadas. Es decir, el mismo Amancio Ortega es un hombre que si vemos su currículum antes de Inditex, es un currículum de fracasos. Por ponerlo encima de la mesa. Entonces, tenemos que desarrollar una cultura que vaya en favor de eso. Y si me permitís, ya que estamos en fechas navideñas, esto vendría muy bien no solamente aplicarlo al mundo de los negocios, sino a una cultura de vida. Porque estamos en una sociedad que estigmatiza al que se equivoca, al que comete el error, al que no sale adelante. Mientras que en vez de aplaudir el valor que ha tenido de ponerlo en marcha y el valor del aprendizaje que tiene. Pilar está escuchando atentamente. Pilar, podemos decir que tú eres una persona emprendedora, tú has emprendido un camino. Porque podría tener, entre comillas, la seguridad de estar en la Seguridad Social, de tener mi plaza, y sin embargo renuncia a todo eso para hacerme autónoma, montar mi propio negocio. Es complicado, porque lo primero que hace un emprendedor es pagar. Y lo siguiente ya a lo mejor es obtener algún tipo de beneficio. Entonces es un riesgo muy elevado. Es más elevado todavía cuando eres mujer. Y lo siento mucho, pero las mujeres todavía podemos parir en exclusividad. Con lo cual, cerrar un negocio durante un tiempo o mantenerlo abierto, pero con una crianza de un bebé pequeño, sigue siendo muy complejo. No hay muchas facilidades. En negocios como el mío, a ver, yo soy perito, médico. ¿Quién me va a sustituir? O sea, yo no puedo contratar a alguien que haga mi trabajo, a alguien que se presente a los juicios de informes que yo he firmado. Nadie puede defender un informe firmado por mí si no lo he firmado con otra persona en conjunto. Con lo cual, es complicadísimo. Yo llegué a hacer un juicio el mismo día que parí. No sabía que iba a parir, igual no hubiera cogido el coche. Pero el caso es que llegué a -4 y parí a -5. O sea que, en fin, y es complicado. Y no pensáis hay muchas formas del emprendimiento, pero ese emprendimiento, sobre todo de carácter industrial o de carácter, cada vez es más difícil, porque, y vuelvo otra vez a la palabra marco regulatorio, porque el marco regulatorio exige de partida una serie de cuestiones que históricamente nunca se habían exigido. Me refiero a un montón de normas que hay que cumplir para levantar la persiana de la idea que hayas tenido. Antes era mucho más fácil porque no existían esas normas. No digo que tengan, pero que antes uno entraba, ponía una... Pero José Carlos, ese tema precisamente se está abordando en la rabiosa actualidad, porque se aprobó la 4ª ley de simplificación administrativa y terminó dando un paso que no pudimos hacer en la 3ª, porque yo defendí la 3ª en su día, y es que ya se va a hacer, se cambia la filosofía. Es decir, ahora no se considera al emprendedor un incumplidor, ya se aceptan las declaraciones responsables y hay, sobre todo, se quita el embudo que tenía antiguamente todos los informes medioambientales y técnicos, que ahora se están derivando a oficinas que sean autorizadas, con lo cual el espectro del embudo burocrático se supone, espero que sea así, que se puede acelerar mucho más rápido. Otra cuestión es la cuestión fiscal, que eso ya es otra historia, pero por lo menos la cuestión administrativa, que no te mueras haciendo papeles. Pero eso no quita luego esa visión mental que tiene el emprendedor, ¿me entiendes? Que hay que tener mucha fuerza, porque lo primero que te tienes que vencer son tus propios miedos, porque hay un factor de riesgo, ¿me entiendes?, que tienes que asumir. ¿Y qué será de mí si no sale esto adelante? ¿En qué situación me quedo? ¿A dónde llevo a mi familia? Belén es autónoma. Vivir en la incertidumbre. Al final llega un momento en el que te acostumbras a vivir de esa forma, en el que más o menos sabes los trabajos que salen a lo largo del año, y que está muy bien que además
se renuevan de un año para otro, ¿no? Porque son eventos que se van realizando de manera consecutiva, pero luego llegan momentos en los que no sabes a lo que te enfrentas o lo que va a suceder. Yo elegí este tipo de vida porque para mí era importante para poder cuidar a mis familiares. De otra manera no se hubiera entendido. Una empresa no comprende que tengas que salir corriendo o que tengas que estar dedicándote determinado tiempo a cuidar a una persona, ¿no? Entonces al final pues orbitas todo poniendo a esa persona en el centro y ya tú te vas organizando de manera en la que pues vas haciendo ahí tu propio encaje de bolillos para que todo vaya funcionando. A mí siempre me ha dado la impresión de que autónomo significa ser tan libre como esclavo de tu trabajo. Sí. Claro. Es decir, te permite esto que decías de voy a salir porque ahora tengo que salir y tengo esta responsabilidad, o el crío al pediatra, pero eres esclavo porque ya lo harás. No te preocupes que el trabajo va a seguir ahí esperándote cuando tú llegues de hacer una chorrada, pero no le curras pides permiso a infinitamente nadie. más, un domingo estás dándole a la tecla, todo es más libre, eres un poco más hippie en muchas cosas, Sí. pero luego por otro lado... Luego, cuando, agüita. y en Murcia estamos viendo un fenómeno muy curioso, cuando el emprendimiento alcanza su éxito, las empresas, los negocios se consolidan y pasan a otras generaciones, no ya lo que se ha dicho de la tercera generación, que puede destruir lo construido por la primera, sino que se transmite ese valor, ese conocimiento y ese esfuerzo se vende. Y estamos viendo multitud de empresas. Eso, sí. Sí, pero que Sí, los fondos de inversión comprando empresas muy están consolidadas. comprando de Murcia, empresas claro. muchísimo y Hay siguen comprando. La perspectiva es que sigan comprando. Lo cual significa que el éxito ha sido importante o que quieres eliminar un competidor del mercado absorbiendo. No, generalmente comprando. son fondos de inversión los que están entrando a saco en la industria, sobre todo agroalimentaria, pero no solo, de la región. Buscan a empresas que renten como mínimo un 8% al año. Hay mucho dinero en el mercado, muchísimo dinero, y están entrando y efectivamente empresas con mucha tradición. No es que se pierdan, la mayor parte de las ocasiones dejan como gestores a los anteriores dueños y les mantienen una parte de la propiedad. Pero con lo cual aseguran el vínculo y el interés de los propios gestores. A veces no sale tan bien, ha habido casos que los que ha salido estupendamente, otras no tan bien. Pero claro, no nos olvidemos, los fondos de inversión lo que piensan es revender esa empresa, no tienen un proyecto en el largo plazo. También hay empresas que con mucho sentido de la familia la mantienen, es decir, la mantienen y no quieren venderla y reciben a la semana por propuestas. Hay un mensaje muy positivo también en los últimos años, yo por lo menos lo veo a nivel de los alumnos, siempre que en la Facultad de Economía, como en otras facultades, pero especialmente en Economía, siempre que nos quejábamos un poco los profesores de que parece que todos lo que quieren es terminar la carrera para presentarse a oposiciones y ser funcionarios. Esa era una percepción, un comentario que siempre se extendía. En los últimos años hay un cambio de tendencia. Yo lo noto sobre todo, y lo noto quizás porque tengo la suerte de tener alumnos muy, muy motivados, pero que hay un cambio de tendencia, yo creo que es. Y es que cuando van a hacer frente a su TFG, su trabajo final de grado, su TFM, su trabajo final de máster, ya muchos de ellos vienen con una idea: mire, profesor, yo quisiera centrarlo sobre esto porque yo en el futuro quiero a ver si puedo poner en marcha esta idea y tal. Y entonces aprovechan ya esa última parte suya académica para estar trabajando en lo que va a ser un futuro business plan para poder de alguna forma poner en marcha una idea, un negocio, y algunos de ellos lo consiguen y algunos lo intentan, no les sale, pero vuelven de nuevo a nueva idea. Es una de las cosas que siempre me llama mucho la atención, de cómo vamos cambiando un poco ese foco. Pues sobre este tema, José Carlos, a partir de las 9:30 pasadas hablaremos precisamente con Esther Peñalver, con la directora y coordinadora de proyectos del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia. Yo les quería preguntar también por el barómetro de la UCAM, ¡Qué maravilla! que se ha publicado esta semana. Seguro que lo conocimos el martes. Venga, lo rescato por si alguien quiere decir algo. Si hubiera elecciones autonómicas, PP 19, Vox 13, PSOE 11, Podemos, Izquierda Unida 2. La vivienda es el principal problema para los ciudadanos de esta región, los encuestados. A la vivienda le siguen como mayores preocupaciones el paro, la inmigración, la seguridad, la sanidad y la economía. ¿Alguna reflexión que hacer? Belén. Bueno, aterrador.
Aterrador barómetro, así de claro lo digo. Me hago autobombo, hoy he hecho mi último análisis político del año, en el que, bueno, ya lo dije hace mucho tiempo, creo que el Partido Socialista puede ya no bajar la persiana, pero mientras sigan hablándole a su ombligo, solo a sus militantes, y sigan poniendo cabezas de cartel que no aportan absolutamente nada a la escena política, pues el desastre electoral va a ser morrocotudo. Yo lo que le pido al PP es que recupere esa fuga de votos, por favor, porque las amistades peligrosas que tiene un rato y que en otro rato se dejan y tienen ahí ese tira y afloja continuo con la extrema derecha, pues flaco favor nos va a traer de aquí a 1 año y medio las próximas elecciones, si no hay ningún maremoto como a los que estamos acostumbrados, en los que pudiera suceder lo que sea, ¿no? Yo creo, ahora, por no eso, que creo que ese va a ser un poco el foco que vamos a poner para ver cómo está la situación. Yo creo que el Partido Socialista se encuentra en un momento terrible. Lo de a nivel nacional me parece que ya no hay por dónde cogerlo, pero yo le pido al Partido Popular de la región de Murcia que se separe de ese discurso de Feijóo en el que se siguen poniendo de perfil y que haga un discurso y una estrategia de región realmente para recuperar ese voto que está perdiendo. ¿Reflexiones por aquí? Yo lo que veo es, y además coincidiendo con el análisis que pone nuestra compañera Belén encima de la mesa, es que ha habido un contagio tal de la figura del líder del PSOE con el partido, que es que ya no hay, la ciudadanía no se para. Justo eso apuntaba Claro ayer Javier no. Sierra en la entrevista que le hicimos aquí. Claro que no. Y eso le está haciendo un daño inconmensurable al Partido Socialista. Él dice que merece la pena gobernar. Él dice que el partido se ha puesto a disposición de la justicia, que han hecho todo lo que tenían que hacer. Pero es que no se trata de eso. O sea, lo que se trata es que si tu círculo de confianza más estrecho, por mucho que tú digas que no sabías qué demonios sucedía, tanto en los casos de corrupción como, por otro lado, todo lo que está saliendo con los casos de acoso, en los que encima para mí creo que están teniendo una lentitud a la hora de tomar decisiones brutal, tú no entiendes que tú, antes de verano, deberías de haber dimitido, Congreso Extraordinario Federal y dar paso, porque esto ya no lo sostiene nadie. Y aparte no se puede legislar, la legislatura está totalmente bloqueada. ¿Qué estás haciendo? Estás totalmente ajeno a la calle y me recuerda mucho a la última legislatura de Aznar, en la que estaba por encima del bien y del mal y ya no escuchaba nada ni a nadie. La diferencia es la mayoría absoluta. Ya. Podía hacer lo que quisiera. Totalmente de acuerdo, tenía Pilar. Unos presupuestos y ahí puedo entender la megalomanía. Total. Lo tengo todo y soy dueño de todo. Sí. Pero aquí Sí. no soy nadie. Sí. No puedo hacer nada solo. Sí. Dependo de extremos que he jurado no apoyar por activa, por pasiva, antes, después. Estoy rodeado de un círculo que se está demostrando, o sea, Totalmente. no es que haya indicios, es que se está demostrando. Entonces, estamos ahora mismo en una enfermedad moral de este país donde se están cada vez bajando más los umbrales. Polariza y engorda la bestia, ¿eh? Lo que él no se está dando cuenta, que esto al único que favorece, Pedro Sánchez no se está dando cuenta que esto a lo único que favorece es al crecimiento absoluto y brutal de la extrema Pero es derecha. que le da igual, y le que gusta, ese es el problema, o lo necesita. que le da igual. Esa es la historia. No está en el mundo. Se ha perdido el También os pudor, digo, se ha perdido el ojo con la pudor. comisión de ayer, porque no puede Los haber peor silencios. que el fuego amigo. Los silencios en de ayer política, de Cerdán, lo peor vamos. es el fuego amigo. Bueno, y el dardo Cerdán a Gil. ayer... Y el dardo al otro, a su compañero de Ojo, Vasco, ojo al con Vasco, eso. vamos, Ojo tela, con eso, telita. Y sí, ¿tiene usted bestia. autoridad moral? Es Vamos, se está que... produciendo un deterioro institucional importantísimo, con cálculos absolutamente equivocados, en mi opinión, que es favorecer por no querer acuerdo, por no ir a la centralidad, por no ir a la moderación, el crecimiento de los extremos, fundamentalmente Es no por el estar en extremo el mundo. por el extremo Parece de la derecha. fábula del rey desnudo. Claro, porque Ya, pero y lo si que sucede, aterrizamos eso a la volviendo región la en base UCAN, al barómetro, o sea, si volvemos Sí, aquí... volviendo ¿cómo? a la UCAN, si suman los dos, si sumas PSOE y PP... Pero tú y yo se ha sabemos que eso producido- no va a pasar. No estoy diciendo eso. Digo que si sumas los votantes o la intención de voto de ambos, se produce un retroceso. Esas son las fuerzas con las que siempre y tradicionalmente hemos confiado
en la gobernación, en la moderación, en la centralidad, en la capacidad de avanzar, es decir, en el acuerdo de eso. Si sumas esas dos fuerzas, y a nivel nacional está ocurriendo exactamente igual, se produce un decremento de los dos grandes partidos, tanto a nivel nacional como a nivel local, como a nivel autonómico, y un crecimiento de los extremos. Eso no favorece para nada la gobernación. Eso se resuelve, insisto, una y otra vez, en que los partidos centrales empiecen de una vez por todas a defender un proyecto político de presente, pasado y futuro, y que se dejen de tirarse los trastos a la cabeza. Miguel, que empiecen de una puñetera vez a hablar de lo que ofrecen a la ciudadanía. Quiero que España dentro de 10 años sea así. Miguel, pero quiero ahora que la región de Murcia dentro de 10 años... en el momento en el que nos encontramos, Claro. que creo que es uno de los peores que se recuerda, Sí. en el que no pueden estar más en las antípodas y hay una confrontación tan bestia de los dos principales partidos que un acercamiento Ni siquiera un acercamiento, defender tus ideas. Ya, o Claro, que sean adultos políticamente Defender tus hablando ideas. y trabajen no por un entrar bien en común, buenos y pero malos. no va a pasar. Nos tenemos una burbuja, estamos ahora mismo en un tren que va solo por su inercia. Bueno, y lo que la nos queda- economía española está creciendo, que es lo que se vende, el argumento que se vende supuestamente para contraponer, en un contexto donde se está subiendo artificialmente el salario mínimo, pero está peligrosamente cercano al medio. Es decir, los españoles son cada vez más pobres y desiguales en los últimos años. Y a los Desde datos 2008, macro no tienen nada que ver con los micro y con el Lo micro bolsillo nos de las dice que el personas. bolsillo de Eso las es así. personas no ha mejorado de 2008 y que la sociedad española es más desigual. Ya. La Y eso, pérdida de en poder teoría, adquisitivo, pero ¿no? eso tendría que ir totalmente en contra, quiere decir que eso tendría que ser luchado, en primer lugar, por un partido político que es el Partido Socialista, que debiera luchar por la igualdad o por lo menos por fomentar. No sé bajar dónde esa se perdió la desigualdad. izquierda, Lo ha perdido en la que hace creo, mucho tiempo. Porque bueno, lo de Sumar ya me parece algo totalmente, me da mucha vergüenza ajena que sigan ahí y que no sean capaces de levantarse y marcharse y hacer que esto cambie de alguna manera. Pero no sé en qué punto la izquierda lo ha perdido todo, porque yo creo que ya no vale que viene la extrema derecha. Es que ya no vale ese discurso, que en un momento determinado llegó a movilizar a mucha gente. Yo creo que es que la extrema derecha ya está aquí. Y efectivamente, y desde hace tiempo. Y parece que era que viene el lobo, nadie se ha dado cuenta y el lobo está sentado a la mesa, a la derecha, y ahí está. Entonces creo que el discurso de la izquierda debe ser otro. No sé dónde nos encontramos realmente. Yo, que siempre lo comentamos, Miguel, me siento muy huérfana de un proyecto político. Entiendo que aumente la abstención, porque El problema es que ¿dónde quien demonios vamos? está llamado al relevo, cuando existe. aunque lo alcance, se va a encontrar mediatizado otra vez por la extrema derecha. Es decir, cuando el PP a nivel nacional pueda alcanzar, pero dice, cuando lleguemos nosotros las cosas van a cambiar, van a tal, y como ha sido la alternancia, como ha sido la alternancia en este país. Pero claro, cuando llegue va a estar absolutamente mediatizado, porque la capacidad de alcanzar la mayoría absoluta que tú señalabas antes, Pilar, es muy complicada. Al Partido Popular en la región de Murcia que reaccione y que no siga perdiendo puntos de esta manera, porque es indiscutible que la región de Murcia es el laboratorio de Vox en nuestro país. Es así, es su tierra prometida. Pero vamos a ver, Bueno, hay que simplemente por matizar algunas cosas a nivel político y sobre todo a nivel económico. Los que vengan en el futuro a gobernar este país van a tener problemas muy serios. Correcto. Porque nosotros, todo el crecimiento que hemos podido tener ha sido a base de la población. Correcto. Y eso ha subido el Producto Interior Bruto, pero la renta per cápita ha bajado, como hemos bien dicho, y desde el 2008 estamos, decir, la mitad de lo que ha subido la renta per cápita europea, por dar un dato simplemente. Pero donde yo voy, el problema es que, claro, somos más, pero nuestros servicios públicos no han sido ayudados para poder atender a ese incremento de la población. Entre ellos la sanidad. Entre ellos la sanidad, que eso es uno de los temas que quería abordar desde esta perspectiva. Pero peor te lo pongo, porque esos incrementos que han habido salariales, que hemos dicho, no, es que los salarios, pero claro, los salarios, al pasar determinada franja
en el aspecto recaudatorio han empezado a pagar más, con lo cual hemos estado recogiendo más dinero que no se han ido a fomentar el apoyo de esos servicios públicos. Con lo cual, ante un incremento de población, ante unos servicios públicos que no están siendo mejorados, ni siquiera mantenidos, ¿me entiendes? Vamos a entrar en un colapso y lo vamos a ver, donde la población, y claro, y eso nos lleva muchas veces a los enfrentamientos. ¿Qué consideramos la población española? Para mí, población española es todos los que vivimos en España. No, vamos, es como lo considero. Pero como vamos a tener ese deterioro de esos servicios públicos, y en sanidad lo estamos viendo, ¿me entiendes? Que no pueden ser. Ahora, una noticia de hoy, el TSJ le ha dicho a los médicos del sindicato médico que los servicios mínimos que planteaban no se pueden mantener. También, y esto es una pregunta que te hago, porque me queda una duda, con el aspecto, podríamos decir, devocional que tiene la profesión de médico, ¿cómo se nos ocurre en épocas de como estamos viviendo, de gripe y de pandemia importante, presentar una huelga? Te lo dejo ahí, porque yo no lo entiendo. Ahí. Ya, pues llevan tiempo en queja, ¿eh? Efectivamente. No es un proceso en este un año. Ya, pero un pico de epidemia como el que tenemos y no se ha sentado el Ministerio a negociar. Al final no se puede tirar siempre de la vocación de un colectivo. Y venga, es que lo tienes que hacer. Es que hay gente que está enferma y como tiene quirófano y no van a tener un sustituto, el sistema van sanitario, enfermos a trabajar. Estoy de acuerdo contigo, Pilar, pero al final, ¿a quién estamos perjudicando? Es como lo de los controladores aéreos. Pero por ¿Por eso qué el me médico cogen está los picos? Claro, pero me refiero, al final, el que sale perjudicado, ¿quién es? El ciudadano, el usuario. El sistema sanitario pero como se ha tirado de vocación y de cómo vas a dejar esto, cómo vas a cerrar la consulta, cómo vas, el médico está como está, Correcto. el único profesional que hace guardias de 24 horas no las cobra bien, no las libra bien, no las cotiza. Correcto. Entonces, no puede ser que tengamos a un esclavo. El sistema sanitario requiere unas reformas importantísimas, pasando por lo que todo sistema requiere: personas, procedimientos, métodos y recursos para poder hacerlo. Entonces, no, a eso me refiero, el cuidado de las personas. Y básicamente, el sistema sanitario, aunque se trabaja en equipo, pero básicamente, lo tengo que decir, no es el detrimento de otros colectivos, pero es el médico el que finalmente produce un diagnóstico y ejerce y prescribe un tratamiento, con la colaboración y la ayuda indispensable del resto de los profesionales del sistema. Pero es así. Y el médico en España está maltratado desde el punto de vista económico y de organización de su jornada laboral. Y no tenemos sino irnos a otros países y comparar. Ya sé que las comparaciones de sistemas sanitarios no se pueden producir también. Yo mismo que digo esto, digo no se pueden producir porque cada sistema es completamente distinto uno al otro. Pero que hay que tratar mejor al médico y al conjunto del resto de los profesionales también, pero el médico es la clave del sistema. Y hay que invertir y capitalizar el sistema y hacer reformas importantes en determinados niveles para que sean mucho más accesibles. Empezando por los estudios. Se aborde la cronicidad, que la cronicidad cada año, esa generación millennial no solamente cobra, baby boomer, no solamente cobra más número de pensiones, sino que enferma más veces y son más numerosas. Correcto. O sea, es que no es solamente las pensiones, es que el fenómeno baby boomer es muy importante porque afecta a todo, a dependencia, a sanidad, a pensiones, a economía, afecta a todo y no lo estamos abordando. Que se tendría que regenerar el tipo de medicina que se está practicando. Claro, ¿Por qué tienes al mismo médico de lunes a viernes y luego el sábado y el domingo no tienes al médico? El problema es que hay una medicina aún algo paternalista, donde este es tu paciente y este es tu médico. Y el médico no puede estar las 24 horas del día con su paciente. Primero, porque tiene vida y segundo, porque tiene más pacientes. Con lo cual, no puede ser que de lunes a viernes y de lunes a viernes. Si no existe el horario para la enfermedad, tampoco debe existir para la medicina. Y como decía José Carlos, hay camas de urgencias llenas de crónicos. Es un problemón con eso, porque es que los crónicos deberían de llevar otra vía de tratamiento. Aparte, siempre he dicho, y yo lo viví de crónicos complejos, bueno, pero yo lo viví en mis propias carnes. En vez de ir a las urgencias, o en vez de que los familiares o los cuidadores vayan a las urgencias, ¿dónde están los médicos de familia? ¿Dónde están que nos interioricemos que hay que hacer como familiar o como cuidador o como sea esa visita semanal?
esa enfermera que te toca y que te corresponde que vaya a visitar a los domicilios, si están en domicilios. Se quedaron 500 plazas vacantes hubo que ampliar el... Que se trabaje la política de los cuidados desde otro lugar, No, pero poniendo en el centro a los centros de salud. Correcto. Es que cuando lo vives en primera persona te das cuenta del gravísimo error que se comete y cómo se sobrecolapsan Y ahora yo con digo, personas digo mayores lo feo, crónicas. Perdonadme, me voy a quedar con lo feo. Estos son galgos y podencos. Este problemita que tenemos ahora, problemita con mayúsculas grandes, dentro de 20 años será brutal. Claro. Es decir, será insostenible. Es decir, los chavales que están cobrando de media en España 3 veces menos que sus atláteres del resto de Europa, esos, dentro de 20 años, tendrán que mantener a un jubilado de media. Ahora están en 2,1, 2,3. Es decir, ese es el problema de la pirámide poblacional que tenemos mismo. Será un problema que durará 20 años. Es decir, se hará crítico hasta que se extinga la generación. Hasta que se extinga. Pero evidentemente el mercado laboral que tenemos tiene esos problemas que no se están abordando. Que la señora Yolanda Díaz lo resuelve subiendo el salario mínimo. Y digo, vale, tú estás subiendo el salario mínimo, pero el de arriba viene para abajo. Y se están juntando. Y es ridículo. Es ridículo. Bueno, 9:35 de la mañana. Hasta aquí tiene que llegar la tertulia porque hay más cosas que contar. Muchísimas gracias a Miguel Ángel López Morel, Belén Unzurrunzaga, Pedro Juan Martín, Pilar Fernández Montesinos y José Carlos Vicente. Gracias. Nos vemos. Buen día. Tú y yo. Bueno, pues, tú y yo, esta noche te vemos. No, porque tengo que madrugar, tengo que despertarme a las 4 de la madrugada. Pues entonces hay que decir ya feliz Navidad, porque es el miércoles que viene, ¿no? Aunque a lo mejor este fin de semana nos podemos ver. Bueno, nosotros seguro que nos vemos. Yo lo digo por el resto. Delante de nosotros. Te cuento, sin pudor. Hay concierto de Fenómenos Extraños el sábado por la noche en La Glorieta. Ah, sí. Si te apuntas, allí nos veremos. Allí nos veremos. Venga, gracias, buen día. Venga, en un momento, gracias. noticias de última hora.